Bien, ahora sí estamos en pantalla, estamos arriba. Esto acaba de comenzar y esto es Moisés Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Reciban de mi parte, de mi familia, de este canal, un afectuoso saludo, como siempre, transmitiendo desde aquí en vivo, desde la ciudad de Lakeland, Florida. Esto es el corazón y centro de aquí de la Florida central de Estados Unidos de Norteamérica. Quedan todos saludados, como siempre, buscando y hablando sobre temas de interés para la comunidad cristiana, hermanos en la fe, a veces un tanto controversiales, pero que consideramos que es necesario tocarlos. Muchas veces son productos de dudas, de preguntas o sugerencias que las personas nos hacen. Les gustaría conocer nuestra opinión o que discutamos estos temas por acá y pues para eso estamos. Así que quedan todos saludados. En esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a estar hablando sobre la obra del Espíritu Santo, esto de hablar en lenguas o el don de lenguas. Y sobre todo hoy vamos a tratar de enfatizar en lo que algunos llaman lenguas angelicales. ¿Qué habla la palabra del Señor en cuanto a esto de lenguas angelicales? ¿Qué dice si algo? ¿Cuál es la aplicación bíblica? ¿Qué es lo que algunas personas dicen en cuanto a esto de las lenguas angelicales? Y bueno, ¿qué podemos aprender, no? ¿Qué podemos aprender de las escrituras? ¿Qué podemos aprender del consejo de Dios? Así que hoy vamos a estar trabajando ese tema. Saludamos a todos los que se puedan estar conectando por acá con nosotros en vivo. Saludamos a Dimensión de los Secretos. Dios te bendiga mucho. Rosina Guevara, el pastor Percy J. Riley, que nos saluda desde Los Ángeles, California. Un abrazo para todos los que se puedan estar conectando. Por ahí desde Puerto Rico también Cristian Vadillo. A los que vayan conectándose a medida que va transcurriendo esta transmisión y también los que lo puedan hacer luego de manera diferida. Quedan todos saludados. Vamos arriba con el tema. Las lenguas y las lenguas angelicales, ¿no? Ustedes saben que se habla del don de lenguas. Ustedes seguramente han escuchado personas hablando en lenguas o probablemente usted sea practicante de esto de hablar en lenguas, ¿ok? Esto básicamente surge mayormente o se ve mayormente dentro del movimiento pentecostal, neopentecostal, movimientos carismáticos. Así que vamos a tratar de dar un breve resumen y luego entonces entrar en el texto bíblico. Definitivamente vamos a tener, si usted puede tener estos versículos o estos capítulos a la mano, vamos a estar trabajando sobre el capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a estar trabajando también sobre la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y capítulo 14. Y vamos a estar trabajando algunos otros versículos, pero principalmente eso es la base escritural sobre la cual vamos a estar trabajando. Capítulo 2 de Hechos, capítulo 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Así que si tiene alguna Biblia o quiere hacer anotaciones, téngala por ahí a cuenta. Vamos rápidamente entonces a ver si compartimos brevemente una introducción con relación a este tema. Encontramos una introducción en el internet, no es de mi autoría, tiene permiso para compartirla siempre y cuando no se altere el contenido. Así que la encontré, la estuve leyendo y pues creo que hace una introducción bastante básica, pero considero que cumple lo necesario para presentar el tema. Así que vamos arriba con esta pequeña introducción, es una lectura. Aquí la tenemos, ¿ok? Esto sucede la primera vez que se dio este don, es cuando se cumplió la promesa de Jesucristo a sus discípulos, pidiéndoles tras su resurrección que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Eso fue en Hechos capítulo 1, que era la llegada permanente de la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Esto sucedió en la fiesta judía de la cosecha, llamada Pentecostés. Pente en griego es igual a 50.
por ser 50 días después de la Pascua. En aquella ocasión, el Espíritu Santo les dio a los discípulos la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros. Repito, en aquel momento el Espíritu Santo les dio a los discípulos la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros. Eso fue lo que sucedió allí, lo vamos a constatar y lo vamos a leer directamente del texto bíblico. Idiomas que ellos no conocían, a judíos que visitaban Jerusalén durante las fiestas y que venían de otras naciones y regiones en las que se hablaban distintos idiomas. A principios del siglo XX, año 1906, surgieron las iglesias pentecostales. Aquí dice pentecosteses, pero prácticamente es lo mismo. Ustedes las conocen por las iglesias pentecostales, el movimiento pentecostal o concilios pentecostales, que enfatizan la necesidad de hablar en lenguas, tal como la iglesia en Hechos capítulo 2 lo hizo. Tristemente, este resurgimiento reciente, esto es algo muy reciente, o sea, estamos hablando de 20 siglos después, aproximadamente 20 siglos después del acontecimiento que podemos leer en el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, una de las fiestas judías, 50 días después de la Pascua, una fiesta que iniciaba entonces ese calendario de fiestas judías. Sabemos que Cristo mismo es nuestra Pascua, panes sin levadura se celebra después, la resurrección en los primeros frutos, y entonces la otra fiesta que era su siguiente, la de los Pentecostés. Lamentablemente, pues esto es un resurgimiento reciente en la historia de la iglesia cristiana, un resurgimiento reciente en la historia de la iglesia cristiana, o sea, más o aproximadamente 20 siglos más tarde, surge este movimiento que ha sido objeto de controversia y sin lugar a dudas ha sido un tema de mucha controversia. Precisamente estamos acá por eso, no queremos ser controversiales, pero queremos presentar el tema porque sabemos que es un tema controversial y muchas veces las personas quieren saber diferentes opiniones con relación a este tema. Así que este tema siempre ha sido de mucha controversia, dividiendo iglesias a causa de diferentes opiniones sobre esta práctica. También se ha tergiversado la enseñanza del don de lenguas, afirmándose que es un don para todo creyente. Sabemos que en el texto bíblico se dice en cuanto a los dones de que unos tendrán la capacidad de esto, otros esto otro, otros aquello, otros el hablar en lenguas. Por lo tanto, al menos ese versículo nos indica que no todos hablarían en lengua. Sin embargo, pues desde el punto de vista del pentecostalismo, conforme a ellos interpretan esto de hablar en lenguas, se ha enseñado como que todos los creyentes necesariamente deben de hablar en lo que ellos llaman las lenguas. Vamos a ver cuáles son esas lenguas que podemos encontrar en el capítulo 2 de Hechos y usted pues llegue a sus conclusiones. Usted haga las comparaciones si lo que usted ve hoy día dentro de la mayoría de estos movimientos pentecostales, neopentecostales carismáticos, el nuevo movimiento de la Reforma Apostólica y todos estos movimientos que estamos viendo hoy día, si es algo coherente, algo que hace sentido con el texto bíblico. Eso usted lo va a comparar, ¿no? Afirmándose que es un don para todo creyente, que es el arma espiritual para experimentar victoria sobre el pecado, o inclusive algunos han enseñado que es la marca distintiva, la marca de que un cristiano tiene al Espíritu Santo en su vida, o aún un requisito para salvación. ¿Ok? Nada de esto es exageración. Nada de esto es exageración. Dentro del pentecostalismo
se enseña esta experiencia como una segunda experiencia necesaria, posterior a esa confesión de fe, posterior a ese arrepentimiento y esa fe. Es necesaria la segunda experiencia, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y se enseña también que la marca, lo que indica, lo que señala, la señal de que esa persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo, no es que haya creído, que se haya arrepentido y que haya creído en el Señor y que esté en la nueva naturaleza de Cristo, sino que hable, que por su boca salga este nuevo lenguaje o estas lenguas. Cuando las personas hablan esas cosas, entonces eso es una afirmación, eso es una señal, ¿no? Así es que se interpreta dentro de ese movimiento, de que la persona ha sido bautizada, o el hablar esas lenguas es el momento en el que está siendo bautizado. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, según se interpreta allí. Y el hecho de que muchas veces se acondicione la salvación misma a esta experiencia es una realidad. Hemos escuchado prédicas de, por ejemplo, Gigi Ávila decía que usted tenía que buscar esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que Dios lo bautizara en lenguas, porque si sonaba la trompeta y usted no hablaba lengua, usted no pasaba del techo. O sea, queriendo decir que él predicaba un rapto pretribulacional, pero a la vez predicaba que si usted no hablaba lenguas, pues quería decir que usted no había sido bautizado en el Espíritu Santo y que por lo tanto cuando sonara esa trompeta usted no iba a participar del rapto pretribulacional. ¿Okay? Así que esto es algo que no es una exageración, no es una calumnia, sino que es la manera en la que se interpreta. Generalmente pueden haber algunas diferencias, pueden haber algunos pentecostales o neopentecostales o carismáticos que no necesariamente lo interpreten de ese modo, ¿ok? Puede haber una excepción, pero generalmente se interpreta así, ¿ok? El apóstol Pablo le advirtió a su discípulo Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios está interesado en que cuidemos la doctrina. La sana doctrina es la doctrina que no es enfermiza, sino sana, ¿ok? Vamos a un breve panorama del trasfondo histórico de esto de las lenguas. Yo voy a tratar de ser breve. Quiero tocar el tema de las lenguas angelicales puntualmente, pero probablemente estemos haciendo al menos 3 videos sobre el tema de las lenguas. Esto es un tema que no se puede despachar en un solo video. Por acá en el canal hay un video que lo hice algunos meses atrás. Creo que se titula Hablando en Lenguas. Muy interesante también. Ahí puedes buscarlo para que tenga un trasfondo de lo que creemos con relación a este tema. Bien. John Wesley, 1703-1791. Este es el fundador de la iglesia metodista, el fundador del metodismo en los Estados Unidos. Un gran hombre de Dios, John Wesley. Fue un ministro de la iglesia anglicana, de la iglesia inglesa, que al viajar a Estados Unidos y predicar durante el Gran Despertar, un avivamiento espiritual histórico del siglo XVIII, dejó establecidos grupos de estudio bíblico que con el tiempo se convertirían en la actual iglesia metodista. John Wesley, en su teología, en su doctrina o enseñanza, creía que tras uno comenzar su caminar con Dios, existía un momento, una segunda experiencia posterior a la salvación en la que Dios tocaba al creyente y le santificaba totalmente. Para el 1870, esta enseñanza fue redescubierta dentro de la iglesia metodista. O sea, se hace un redescubrimiento. Por ello, un grupo de ministros comenzaron a enseñar que Dios había establecido una segunda experiencia en la que el cristiano experimentaba una total santificación o perfección y no volvía más a pecar nunca. En esa segunda experiencia era supuestamente santificado para que venciera el pecado, para que prácticamente fuese inmune al pecado. De esta corriente surgió entonces el movimiento de la santidad, conocido en inglés como Holiness Movement.
de la cual surgieron diversas denominaciones, incluyendo la Iglesia Nazarena, el Ejército de Salvación, entre otras. Un ministro metodista, partidario de este movimiento de la santidad, Charles Parham, estableció un instituto bíblico, Bethel Bible College, en Topeka, Kansas. Al enseñar el libro de Hechos para aplicarlo al evangelismo y las misiones mundiales, les pidió a sus alumnos que buscaran el poder que Dios daba para evangelizar, y basado en Hechos 1, versículo 8 y el capítulo 2 de Hechos, concluyó que era necesario recibir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la oración de líderes. Si se fijan, todo esto está sucediendo a finales del 1800, entrado el 1900. O sea que por 20 siglos de historia, la iglesia ha estado trabajando, la iglesia cristiana ha estado trabajando de una manera diferente, y no es sino hasta este momento en que comienzan a establecerse estas enseñanzas, estas ideas, a redescubrirse y a trabajar sobre ideas previas, y se va añadiendo una serie de ideas y de elementos. Ya la segunda experiencia era una experiencia también que santificaba por completo a la persona. Ya esta santificación evitaba que la persona volviese a pecar. Ya esta segunda experiencia los capacitaba para evangelizar. Encontraban que en el capítulo 2 de Hechos había una confirmación bíblica, una enseñanza bíblica que les decía que esto era necesario. Y además se enseñaba también que esto era necesario y que se recibía por imposición de manos de los líderes. Los líderes impartían prácticamente, o tenían la capacidad de impartir este bautismo o esta segunda experiencia. Así que vamos viendo cuál es el desarrollo de todo esto. ¿Ok? En el 1901, una alumna de Bethel Bible College, Agnes Osman, tras Parham imponerle las manos y orar por ellas, comenzó a hablar en otras lenguas. Todos se regocijaron pensando que estos eran idiomas o dialectos de otras naciones requeridos para evangelizar el mundo. O sea, dijeron, bingo, aquí está el milagro. Dios está haciendo una obra milagrosa. Esta persona está hablando unas cosas por su boca que deben de ser idiomas. Y esto pues nos va a ayudar a evangelizar, que es precisamente lo que se nos ha enseñado en el instituto, que debemos de buscar esta experiencia para que podamos replicar lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Hasta ahí vamos captando la idea, ¿no? Charles Parham abrió otra sucursal de su escuela en Houston, Texas, y un predicador afroamericano, William Seymour, hijo de esclavos, fue impactado por esta nueva doctrina de las lenguas, y tras mudarse a Los Ángeles, California, abrió una misión en la calle de Azusa, en donde enfatizó las enseñanzas aprendidas bajo Charles Parham. La calle Azusa es la cuna del movimiento pentecostal. Charles Parham es prácticamente el precursor de William Seymour, quien pues no se reconoce como el fundador directo, porque cuando usted busca información sobre el pentecostalismo y la iglesia pentecostal, no hay en sí un fundador específico, pero sí se puede trazar al menos hasta este punto. La calle Azusa, la escuela que había establecido Parham, la segunda sucursal que abre, y de allí entonces Seymour toma la lección, aprende aquello, y en la calle Azusa nace prácticamente el movimiento pentecostal. ¿Okay? La enseñanza de Seymour era que las lenguas eran una tercera experiencia. Ya vamos por una tercera experiencia. O toque de Dios sobre el creyente. O sea, lo clasificaba de esta forma: salvación, santificación
Y número 3, bautismo del Espíritu Santo, que lo definía como poder para evangelismo, lenguas, capacidad de lenguas para evangelismo. Así que el hablar en lenguas o el bautismo del Espíritu Santo, que se había interpretado primeramente no por John Wesley, luego se trabaja sobre la idea de Wesley, luego un poquito se le añaden otras cosas más en Parham. Ahora Seymour ya dice que no es la segunda experiencia, que tampoco es para santificar plenamente al hombre, que tampoco es para atribuirle un poder evangelizador al hombre, sino que ahora es la tercera experiencia. Esto es la salvación, el hombre es salvo, el hombre se santifica y entonces luego es bautizado. Vemos cómo todo esto va evolucionando. ¿Okay? Un tiempo después se cambió la enseñanza y se enfatizaron solo las lenguas, no la santificación, solo las lenguas como una segunda experiencia a la salvación, en la que se recibía al Espíritu Santo teniendo como evidencia el hablar en lenguas. La evidencia, y todavía sigue siendo así. Dentro, yo diría que el 90 o 95%, si no más, de las iglesias pentecostales y el movimiento pentecostal enfatiza en que el hablar en lenguas es la evidencia de que se está recibiendo o de que se ha recibido el Espíritu Santo. ¿Okay? Más adelante en la historia de este nuevo movimiento, para los que se creen que la iglesia estuvo por 20 siglos hablando en lenguas, porque hay personas que creen que la iglesia cristiana viene hablando lenguas desde el capítulo 2 de Hechos. O sea, hay iglesia cristiana que piensa que esto de decir sicamanda, rebequenda, babasaya, que esas son las lenguas bíblicas. Y creen también que la iglesia por 20, 21 siglos ya de historia vienen hablando esas cosas. Hay que, pues, educarnos un poquito más, leer, buscar la historia y aprender. Esto es historia y no lo podemos cambiar. No es un movimiento nuevo. Se dieron cuenta sus practicantes que hablaban no era ningún idioma real. Más adelante se dieron cuenta sus practicantes que lo que ellos estaban hablando en realidad no era un idioma. O sea, hasta ese punto hemos visto que la idea en sí tiene una premisa de que esto los capacitaría de alguna forma en el evangelismo, en evangelizar. Porque recuerden que lo que se quiere replicar es lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Ellos pudieron hablar otros idiomas de manera sobrenatural y pudieron transmitir el mensaje, hablaron de las maravillas de Dios, como lo vamos a estar leyendo más adelante. Pero sucede que más adelante estas personas en el movimiento se dan cuenta que lo que ellos están hablando no son idiomas. Entonces se cambió el énfasis y se enseñó que eran lenguas angelicales para hablar con Dios. Que eran lenguas angelicales para hablar con Dios. Ante la realidad, voy a detener la introducción, es mucho más larga, es un estudio largo, posiblemente en otro video regresemos a él. Voy a tratar de darle continuidad a este tema, a lo mejor sea una serie de 3 videos, pero con relación a lo que quiero establecer hoy, creo que hasta aquí es suficiente, ¿ok? Cuando se dan cuenta que lo que ellos están hablando, vamos a decirle la sicamanda, rebequenda, la vasalla, no son idiomas, o sea que esto en realidad no se traduce en ningún idioma del mundo. Pues ante la frustración, ante chocar con esa realidad, surge entonces la otra vertiente, surge la alternativa, ¿no? Surge la excusa, la justificación
de que esto pues es una práctica mística. Las personas no están hablando idiomas, sino que están hablando idiomas angelicales, lenguas angelicales. Están hablando una cosa mística, un misterio, algo celestial, que no necesariamente es un idioma humano, un idioma terrenal, hablado o conocido por alguna otra nación o algún otro pueblo, ¿no? Y de allí se desprende prácticamente el tema de hoy, las lenguas angelicales. Y lo traemos precisamente por esto, porque muchas veces cuando se habla de don de lenguas y de hablar en lenguas, podemos demostrar bíblicamente que en el capítulo 2 de Hechos se hablaron idiomas. Allí no se habló sicamanda rebequenda, allí se hablaron idiomas. Lo vamos a probar con la lectura bíblica. Entonces las personas que son adictas a esto de hablar lengua y que muchas veces no son racionales, o sea, no quieren entrar en razón bíblica. Yo quiero que usted vea esto con objetividad bíblica. Yo no quiero que usted lo vea desde mi perspectiva. Veámoslo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica, como lo hemos leído, para que podamos hacer un estudio responsable, ¿no? Usted puede estar de acuerdo, puede ser que no esté de acuerdo. Sabemos que es un tema sumamente controversial, pero queremos hacerlo lo más responsable posible. Así que yo le pido a la audiencia, ¿verdad?, a los que vean este video, que sea un poquito abierto de mente y que entren en el tema con objetividad. Entonces se puede demostrar que sí son idiomas, y algunos entonces justifican el hecho de que sus líderes o sus iglesias o ellos mismos no hablan idiomas. En realidad ellos no hablan idiomas, hablan otra cosa. Glosolalia, dicen sicamanda, rebequenda, quiamanso, tienen diferentes lenguas, diferentes estribillos, pero que en realidad esto no se traduce a ningún idioma como tal. Cuando uno le hace la argumentación de que en Hechos 2 lo que se hablan son idiomas humanos, por lo general, este argumento de que, bueno, no necesariamente sean lenguas humanas porque la Biblia habla de lenguas angelicales. Y es cierto que la Biblia menciona lenguas angelicales. Y vamos a ver dentro de qué contexto la Biblia menciona lenguas angelicales. A ver si aplica o no aplica a la argumentación que muchos de ellos quieren establecer, ¿no? Primeramente vamos a Hechos 2. Vamos a la base. Vamos a Hechos 2. ¿Okay? Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960. No es la versión que más me gusta, pero es la versión que más leo. Pues yo crecí leyendo Reina Valera. Creo que también es la de mayor conocimiento y popularidad dentro del pueblo evangélico. Así que para no tener problemas con eso, prefiero compartir la Reina Valera, ¿no? Estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 5. Vamos a retroceder un poco para que veamos lo de las lenguas. Vamos desde el versículo 1, ¿ok? Capítulo 2, libro de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto que se conoce también como xenoglosia es algo que pues, los pentecostales, neopentecostales, el movimiento carismático no le dan énfasis. Ellos dicen que cuando ellos hablan lenguas, ellos están experimentando el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Sin embargo, usted no ve a nadie con un aspecto de algo sobre sus cabezas que pareciese una lengua como de fuego. Hay algunos intérpretes, personas que interpretan que esto en realidad no era un aspecto o algo que estaba sobre sus cabezas, sino que
recibieron este bautismo o este investimiento, la capacidad de hablar en nuevas lenguas, en nuevos idiomas con poder. Pero la mayoría de los intérpretes, y cuando se analiza el texto, hay unos indicativos de que en la experiencia las personas tenían sobre sus cabezas algo, se estaba viendo, se estaba manifestando sobre sus cabezas algo como que se asentaba sobre ellos, lenguas repartidas, algo, un aspecto que parecía como de fuego. Sin embargo, vuelvo y digo, las personas hoy día dicen que ellos hablan lenguas, pero ninguno dice que experimentan este otro fenómeno. No la glosolalia, sino la xenoglosia. ¿Ok? Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver qué lenguas eran. Vamos a ver si las lenguas que usted escucha hace sentido con lo que está escrito aquí en el texto bíblico. ¿Ok? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Quiero hacer aquí un paréntesis hermenéutico. Fíjese que dice de todas las naciones bajo el cielo. Probablemente allí no habían americanos, no habían mexicanos, no habían personas de Alaska, de Canadá, de Argentina. Ciertamente que no. Sin embargo, ahí dice de todas las naciones bajo el cielo. Este paréntesis hermenéutico solamente para que tengamos en perspectiva muchas veces cuando estamos interpretando el texto bíblico, que no podemos interpretarlo a la ligera. Porque aquí, aunque dice de todas las naciones bajo el cielo, no es literalmente, absolutamente todas las naciones que pudiesen existir en el planeta, ¿no? En el globo terráqueo, sino que es una expresión de la extensión territorial dominada por las naciones conocidas bajo el dominio, bajo el mundo que era conocido en ese entonces. ¿Sí? Y así sucede en otros puntos también de interpretación bíblica. Cierro paréntesis. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Allí habían personas, judíos, varones piadosos, de todas las naciones. De todas las naciones. Esas son las palabras, los elementos que usted tiene que ir analizando en el texto bíblico. Naciones, de diferentes naciones. Los que habían recibido el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas, no la misma lengua, dice el texto bíblico, según el Espíritu les daba que hablasen. Y mira lo que sucedía. Las personas que estaban allí, que eran de diferentes regiones, de diferentes naciones, comenzaron a escuchar a las personas que habían sido llenas del Espíritu, comenzaron a escucharlas hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Eso es lo que no quieren entender muchas personas de estos movimientos, que la lengua es un idioma, es un lenguaje, no es una experiencia mística de decir sí que manda rebequenda la vasalla, estoy hablando lenguas. No, la lengua es lenguaje, idioma. ¿Ok? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos estaban hablando indiscutiblemente. Aquí no hay
Aquí no hay manera de refutar la idea de que lo que estaban hablando los discípulos, una vez fueron bautizados con el Espíritu Santo, una vez fueron llenos del Espíritu Santo, eran idiomas, eran lenguajes que eran entendidos por las personas que estaban allí visitando de otras regiones. Y estas personas comenzaron a escucharlos hablar en su lengua materna o en su lengua natal, en la lengua en la que habían nacido. Yo nací en Puerto Rico, se habla español o castellano y de pronto yo estoy en Japón, en China y se da una situación y comienzo a escuchar personas que me están hablando en español. Y yo digo, espérate, esta persona me está hablando en español. Comenzaron a identificar sus lenguas. Y si yo estoy allí y hablo castellano, hablo español y de pronto usted está allí y usted habla mandarín, usted comienza a escuchar a una persona que le está hablando a usted en mandarín y usted se sorprende también. Y dice, a mí me están hablando en mandarín. Y yo digo, no, y a mí este me está hablando en español. No, eso es lo que está sucediendo allí. Para que quede menos duda, versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Por qué menciona todas estas regiones? ¿Por qué menciona todos estos pueblos? Porque esa era la representación que había allí. Habían representantes de todas esas regiones. Y muchas de estas regiones tenían lenguaje, idiomas, dialectos diferentes. Y cada uno de ellos los estaba escuchando hablar en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué hablaban? Sicamanda rebequenda. Ay, siento algo. Sicamanda rebequenda. Así te dice el Señor. No. No. Y disculpen que me burle un poco, pero hay que ser realista, hay que ser honestos con el texto bíblico. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban recibiendo un mensaje coherente en su lengua. Se les estaba hablando a cada uno de ellos en sus lenguas, en sus idiomas, sobre las maravillas de Dios. Posiblemente, y esto es especulación que no la dice el texto bíblico, se le estaba hablando sobre el Mesías, el cumplimiento, lo que había sucedido, el Cristo. Se le estaba predicando el evangelio, no en balde. A partir de este momento se da una explosión del cristianismo que comienza a diseminarse por diferentes partes y regiones. Esta es la realidad del capítulo 2 que no permite otra interpretación. Y me disculpan las personas que creen que decir Sicamanda rebequenda es replicar lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Pero el texto bíblico es sumamente claro y no da espacio para eso. No da espacio para eso. Sabemos que en Génesis, por ejemplo, vemos una situación en la que Dios confunde las lenguas, confunde los idiomas. Y esta división de idiomas, esta confusión de lenguas, crea precisamente eso, una barrera en el idioma. No se pueden entender, tienen que dividirse. Sin embargo, comenzamos a ver la revelación progresiva de una promesa de redención que alcanzaría no solamente a la nación de Israel, sino que alcanzaría a todas las familias de la tierra.
Vemos también un reclamo del salmista en el Salmo 82, donde dice, levántate Dios y juzga y hereda para ti todas las naciones, todas las naciones. Y leemos también esos salmos proféticos, si se puede decir así, en sentido mesiánico y profético, de que el conocimiento de Dios llenará la tierra, ¿no? No sería algo limitado a una nación específica. Pero ¿cómo sucedería esto si tenemos el problema, la barrera del idioma? Pues inmediatamente en el capítulo 2 de Hechos se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Inmediatamente de las primeras obras que comienza a hacer el Espíritu Santo es romper con esa barrera del idioma, con este don, con esta capacidad sobrenatural, donde el Espíritu Santo les daba que hablasen en otros idiomas de las maravillas de Dios y que pudiesen así evangelizar a otras regiones, a otras naciones, a otros pueblos. E inmediatamente comienza entonces a revertirse aquel proceso que se había dado en la Torre de Babel, donde había una división a causa del idioma, de los lenguajes, de la lengua, y ahora entonces lo que hacía era una conexión, una unidad, utilizar de manera reversible el asunto de las lenguas para expandir el evangelio, para expandir el mensaje del reino, ¿no? Para procurar la expansión del mensaje. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2 de Hechos. Allí no podemos ver más nada, absolutamente más nada. Pero hay personas que todavía insisten y dicen, no, Moisés, en el capítulo 2 de Hechos tú me hablas de lengua, sí, y de los cretenses y de los árabes y de los romanos, está bien, eran lenguas humanas, ok, eran idiomas humanos, está bien. Pero el problema es que la Biblia habla de lenguas angelicales. Y usted le pregunta, ¿quiere decir que tú hablas lenguas angelicales? Porque lo que tú estás hablando no son lenguas humanas. Por lo general, estas personas tienen un estribillo. No es que hablan lenguas, no es que dan un mensaje coherente en otro idioma. Es que dicen un estribillo. Por ejemplo, el estribillo o las lenguas de Gigi Ávila. ¡Soja Maya! Y cada quien tiene uno. Unos dicen Sicamanda, Rebequenda, Kia Manso, Sojalea. Ese tipo de cosas, ¿no? Que las hemos escuchado ya, muchas personas se la memorizan, la repiten y unos pues, le hacen algunos cambios, unas alteraciones y esas son las supuestas lenguas. A tal punto que cuando usted escucha ese estribillo, usted dice, ah, mira, esas son las lenguas de Gille, o esas son las lenguas del otro, o esas son las lenguas de aquel. Porque en realidad no se trata de un discurso en otro idioma, no se trata de un discurso en lenguas, se trata de un estribillo, de una frase que la repiten de manera constante y a eso le llaman hablar en lenguas. ¿Okay? Pero si usted le pregunta, bueno, ya que lo que tú estás hablando de Sicamanda, Rebequenda, la vasalla, ya que eso no es un idioma humano, al menos no se puede verificar que sea un idioma, tampoco tienen la capacidad de abundar en un mensaje, solamente repites esa frase. ¿Quiere decir que tú hablas lenguas angelicales? No, hablamos misterios con Dios. Misterios. ¿Ves? Ahí lo que supuestamente era revivir lo que había acontecido en Hechos 2 y lo que supuestamente persigue el movimiento pentecostal, neopentecostal y carismático con esto del bautismo en el Espíritu Santo, que según ellos es lo que sucedió en Hechos 2. Ahora, cuando usted lo confronta con el asunto de los idiomas humanos, cambian la experiencia. Porque resulta que en Hechos 2 no se estaban hablando lenguas angelicales y no se estaban hablando misterios. Se estaban hablando las maravillas de Dios y aquellas personas las estaban entendiendo en sus idiomas, en su lengua natal. Pero ¿de dónde sacan esto de lenguas angelicales? ¿De dónde sacan esto de las lenguas angelicales? Vamos para allá, vamos para
Esto es Primera de Corintios 13. Okay, vamos a ver. Si alguien tiene una opinión diferente y si alguien cree en las lenguas angelicales, puede compartirlo por acá. Ok, vamos a ver qué dice. Dice Lili Donato, se hablan lenguas angelicales. Lili Donato, no te vayas, no te despegues. Yo te voy a demostrar bíblicamente que no se hablan lenguas angelicales. Con todo respeto, no quiero ser ofensivo ni nada, pero voy a hacer un esfuerzo por demostrar bíblicamente que en realidad ni usted, ni yo, ni nadie, cuando habla Sicamanda, Rebequenda o lo que quiera decir, no están hablando lenguas angelicales. ¿Ok? Vamos a ir al texto bíblico. El único pasaje que habla de lenguas angelicales, ¿ok?, que hace esa mención, donde se menciona lenguas relacionado a los ángeles en la misma oración, en la misma frase. Es el único. Aquí no hay ningún modelo bíblico, aquí no hay absolutamente nada. Y si alguien cree tener algún versículo que demuestre esto de que nosotros podemos hablar lenguas angelicales, lo puede presentar en el chat o lo puede presentar en los comentarios, en la cajita de los comentarios, luego de que terminemos el video. Capítulo 13, la primera carta a los Corintios. La perícopa aquí dice, el tema principal es la preeminencia del amor. Aquí no se está hablando de lenguas, ni se está hablando de ángeles. El tema principal es el amor, el amor. Ese es el tema central del capítulo 13, ¿ok? Y arranca inmediatamente, versículo 1, el apóstol Pablo, desde el capítulo 12 podemos ir hablando sobre los dones y demás. Pablo viene exhortando, pero quiero ser puntual. Si yo hablase, fíjese que Pablo no dice yo hablo. Si yo hablase, primeramente Pablo está haciendo una suposición, asumiendo un ejemplo hipotético, una hipótesis, una suposición hipotética. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lenguas humanas y angélicas, ahí la persona dice, ve que hay lenguas angelicales. Y yo quiero dejar algo claro. Yo creo que es posible que los ángeles y seres celestiales que conocemos bíblicamente, nos habla de ángeles, de querubines, de serafines, muy probable tenga un sistema de comunicación que nosotros no conocemos. ¿Ok? ¿De qué manera lo hagan? No lo conocemos porque no está expresado bíblicamente. Lo que no creo que sea correcto es decir que nosotros hablamos lenguas angelicales, ni tocados por el Espíritu Santo, ni motivados por el Espíritu Santo, ni empoderados por el Espíritu Santo, ni capacitados por el Espíritu Santo, y que cuando decimos, ay, Rebeca, es que estoy hablando lenguas angelicales. No, usted ha sido mal enseñado. Eso no son lenguas humanas ni son lenguas angelicales. Pablo está haciendo una hipótesis, está haciendo una suposición para señalar la preeminencia del amor. Fíjese lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. No tengo nada, como un pedazo de lata dando cantazos. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿usted cree que Pablo entendía todos los misterios y toda la ciencia?
No. Pablo está haciendo una suposición, una hipótesis hiperbólica, una exageración para demostrar que aunque esto fuese posible y yo tuviese esto en mi poder, si no tengo amor, no tengo nada. El amor sería más importante todavía. En ningún momento Pablo quiere demostrar que es posible entender todos los misterios. En ningún momento Pablo quiere demostrar que es posible tener toda la ciencia. En ningún momento Pablo quiere demostrar que es posible tener toda la fe. De tal manera, fíjese lo que hace. Continúa en la hipérbole, en la exageración, presentando situaciones hipotéticas, exageradas, imposibles. De tal manera que trasladase, o sea, si yo tuviese una fe tan grande que yo trasladase los montes, Pablo no está diciendo que nosotros podemos trasladar montes. A que usted no ve a ningún pentecostal diciendo, yo traspaso montes, yo los traslado de un lugar a otro, porque Pablo dice que se puede, que si yo trasladase los montes, fíjese, preste atención, usted no va a encontrar a ningún pentecostal diciendo esto. Y esto está dentro del mismo contexto. Usted no va a encontrar a ninguno de ellos diciendo, yo traslado los montes de un lugar a otro. Porque Pablo dice, si yo trasladase los montes. Pero entonces ellos dicen que si no están hablando lenguas humanas, están hablando lenguas angelicales. Porque Pablo menciona lenguas angélicas. Pero Pablo no está diciendo que se pueden hablar, ni que él habla. Pablo está utilizando una hipérbole para enseñar la preeminencia del amor. Yo puedo hablar lenguas humanas y lenguas angelicales. Es una manera, una expresión de decir, yo puedo hablar todos los idiomas del planeta Tierra. Es más, hablar idiomas celestiales. Y si no tengo amor, no tengo nada. Pablo hablaba idiomas celestiales. Pablo hablaba idioma angelical. No. Pablo hablaba, sí, varias lenguas, pero eran lenguas humanas. Y se los reclama a los corintios, se lo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. Continúa la hipérbole, continúa esta enseñanza. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted no va a encontrar a los pentecostales, a los carismáticos, a los neopentecostales diciendo, no, es que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo para ser quemado, porque Pablo dice que si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, no, ellos no utilizan el ejemplo del cuerpo para ser quemado. Ahí lo dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado. Ese no lo utilizan, ¿ok? Si tuviese toda la fe, ese no lo utilizan. De tal manera que trasladase los montes, ese no lo utilizan. Si yo entendiese todos los misterios, ese no lo utilizan. Ninguno de ellos dice, yo entiendo todos los misterios, porque Pablo dice, si yo entendiese todos los misterios. ¿Ves? Tampoco dicen toda la ciencia. Yo sé toda la ciencia, todo el conocimiento, yo lo tengo en mi mente. Porque Pablo dice, si yo supiese toda la ciencia. No, ese tampoco lo utilizan. ¿Usted sabe cuál es el que ellos utilizan? Lenguas angelicales. Ese sí lo utilizan. Si yo hablase lenguas angelicales, pues no, eso no es una hipérbole. Eso quiere decir que nosotros hablamos lenguas angelicales. Sikamanda Rebekenda es una lengua angelical. No, me perdona, pero no. No, me perdona, pero no. Esa no es la enseñanza que trae Pablo aquí. Pablo está haciendo una hipérbole. Y la hipérbole que utiliza no es para hablar de las lenguas, no es para hablar de Sikamanda, no es para hablar de los ángeles, es para señalar y puntualizar
la preeminencia del amor. Ese es el tema principal. Eso es lo que quiere resaltar Pablo aquí. ¿Ok? Otra evidencia que quiero traerles rápidamente sobre este asunto es que cuando los ángeles hablaron, podemos buscar diferentes textos bíblicos, el tiempo va avanzando, pero se puede conseguir en el texto bíblico. Por ejemplo, cuando hablaron con Abraham, probablemente hablaron en idioma caldeo, no hablaron en lengua angelical. Toda la comunicación angelical que vemos en el texto bíblico es una comunicación comprendible. Las personas que recibían el mensaje de los ángeles lo comprendían. No hay tal cosa en el texto bíblico como un mensaje que llega de parte de un ángel y el recipiente no puede entender al ángel porque no entiende el lenguaje angelical. Eso no existe en el texto bíblico. Ya tenemos que dejar las excusas de ignorancia. A Moisés probablemente se le habló en hebreo. ¿Okay? A María y a José, cuando el ángel les dio el mensaje, a María y a José se le tuvo que probablemente hablar en arameo. ¿Ok? Que los ángeles tengan capacidad de hablar diferentes idiomas, se la compro, se lo acepto. Que los ángeles tengan capacidad probablemente de comunicarse de una manera que nosotros no conocemos, se la compro, se lo acepto. Que nosotros tengamos la capacidad de hablar en lenguajes o lengua angelical, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Todos los mensajes que llegaron de parte de los ángeles llegaron de manera que se podía comprender el mensaje. Así que si la hermanita está por ahí todavía, la persona que hizo el comentario sobre las lenguas angelicales, si piensa que todavía difiere y el por qué, pues lo podemos continuar trabajando. Pero no va a encontrar un solo texto bíblico en el que muestre que hubo una comunicación angelical que no pudo ser comprendida porque el ángel estaba hablando un idioma que el humano no comprendía. Algunos dicen, no, Pablo fue tomado al tercer cielo y Pablo dice que allí escuchó cosas inefables que no pueden ser comprendidas o que no pueden subir al corazón del hombre, pero Pablo las escuchó. Que no las haya comunicado es otra cosa. Y si Pablo mismo dice que estas cosas no pueden subir al corazón del hombre, es porque él conoció el contenido de aquellas cosas. Y al conocer el contenido, entonces solamente conociendo el contenido, usted puede decir, wow, jamás los hombres van a imaginar, jamás se le va a subir al corazón del hombre tales cosas. Porque si usted no conoce lo que se está hablando, usted no sabe si es posible o no que se le suba esto al corazón del hombre en algún momento. Ahora, cuando usted conoce el contenido, el mensaje, usted dice, wow, jamás se va a subir esto al corazón del hombre. Otro ejemplo que vemos. Quiero compartir rápidamente. A ver. Ok. Tengo aquí 7:1:2. Un momentito para ver si puedo compartir estos juntos. En Apocalipsis. Con esto terminamos. Usted sabe que Juan recibe este mensaje. Vamos a ver. Juan recibe este mensaje de parte de un ángel. Imagínese que el ángel hubiese entregado un mensaje que Juan no pudiese comprender porque no comprende el mensaje angelical. Sin embargo, no vemos esto en ningún momento. Es totalmente comprensible. Esto del lenguaje angelical, no, que es que yo hablo lenguas angelicales. Eso es una ignorancia. Yo se la compro hace 20, 30, 40 años atrás. Hoy día, con el conocimiento que hay, que usted todavía se aferre
a decir que es que usted habla lenguas angelicales, porque le da la gana, porque el texto bíblico no enseña tal cosa como lenguas angelicales. ¿Okay? Y vuelvo y digo, que los ángeles puedan hablar diferentes idiomas humanos, sí. Probablemente, como dije, a Abraham se le habló en caldeo, a Moisés se le habló probablemente en hebreo. Por ahí Cristian Vadillo hizo una pregunta interesante, o sea, no sabemos de idioma entre Dios y Adán, Dios y Noé, todavía no habían sido divididos los idiomas, la Torre de Babel y demás, pero podemos inferir que Abraham pues recibió su mensaje en caldeo, Moisés en hebreo, José y María, para ese entonces el lenguaje de ellos era el arameo, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos a Juan recibiendo un mensaje en la isla de Patmos, ¿ok? Toda la revelación, toda la carta, toda la revelación. Aquí no había espacio para no entender algo porque es que yo no hablo lengua angelical, ¿ok? Aquí no hay espacio para eso. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo Dios va a enviar un mensaje en lengua angelical? No, que nunca se comunicaron en lengua angelical. Siempre se comunicaron en la lengua humana, en la lengua que el recipiente humano podía comprender, porque un mensajero, un ángel es un mensajero. Entonces, estas personas que se apegan a esto de que yo hablo lenguas angelicales quieren enseñar que los mensajeros hablan una lengua que el que recibe el mensaje no la puede entender. O que hay un tipo de lengua místico allá, que eso es allá entre los mensajeros, entre los ángeles, y que nosotros cuando decimos Sica manda rebequenda es que estamos hablando de esas lenguas. Mentira, no se engañe, eso es mentira. Eso es una mentira. En el capítulo 2 de Hechos no se hablaron lenguas angelicales ni nada de eso, se hablaron lenguas humanas. El movimiento pentecostal falló, fue un intento fallido de replicar el capítulo 2 de Hechos. Cuando se dieron cuenta que en realidad no estaban hablando idiomas, entonces buscaron esta segunda alternativa. Pero hasta ese momento ellos pensaban que de la manera que podían replicar el capítulo 2 de Hechos era hablando lenguas para evangelizar otras naciones. O sea que ellos entendieron, hasta ese punto, ellos entendieron que en Hechos 2 lo que se hablaba era idiomas y que fue precisamente eso lo que ayudó el evangelismo a otras regiones, a otras naciones de las que estaban allí reunidas. Cuando fallan, cuando se dan cuenta que no están hablando idiomas, usted no está hablando lenguas, usted no está hablando lenguas. Ahí tienen entonces que buscar una alternativa. Y ahí es donde han caído en esto de que yo hablo misterios. Luego vamos a hablar de los misterios en otro video. O yo hablo lenguas angelicales. ¿Ok? Pero en realidad no están hablando lenguas angelicales. El mensaje de toda la epístola, de toda la revelación, es entregado por un ángel a Juan. Por un ángel. Vamos a ver otra cosa. Y también, ya esto es en capítulo 7, versículo 13, si no me equivoco. Capítulo 7, versículo del 1 al 3. Ok, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Aquí este ejemplo es interesante, preste atención. Juan está viendo un ángel, ok. Vi también a otro ángel. Juan está viendo a un ángel y ese ángel clamó a gran voz a los otros 4 ángeles.
un ángel le grita a otros 4 ángeles diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Ah, pero Juan entendió el mensaje. O sea que un ángel le grita a otros 4 ángeles. Ellos estaban hablando entre ángeles. Entre ángeles. Y sin embargo, Juan coge y escribe y dice: le dijo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces Juan estaba entendiendo perfectamente lo que estaban diciéndose los ángeles entre uno y otro. Eso es lo que muestra el versículo bíblico ahí. Dentro de esa revelación que Juan estaba teniendo, independientemente de la interpretación que usted tenga y el lente que usted use sobre Apocalipsis, lo que quiero presentar es que Juan en la revelación entiende perfectamente el mensaje que un ángel le dice a otros 4 ángeles. Ahí no hay nada de esto de que no, porque por el Espíritu Santo y como nosotros hablamos lenguas angelicales podemos entender el mensaje de los ángeles y nada de eso. Bájese de esa nube. Tiene que bajarse de esa nube, tiene que regresar al texto bíblico, tiene que ser honesto con el texto bíblico, tiene que ser fiel al texto bíblico y reconocer que si hay algún don de lenguas es de hablar idiomas que usted no conoce, que usted no aprendió, sino que es capacitado por el Espíritu Santo para hablar de las maravillas de Dios, el evangelio, en ese idioma en particular. Vamos a un último ejemplo. Apocalipsis 14:6. Bueno, dentro de la visión, Juan dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. No, muchachos, no van a entender. Imagínate, un ángel predicando. Entonces Juan está viendo, repito, independientemente de la interpretación que hagamos sobre este texto y la interpretación o el lente interpretativo que usemos sobre Apocalipsis, solamente quiero presentar la idea de que Juan en la visión ve esto y de la única manera que hace coherencia es entonces bajo el entendimiento de que el ángel podía predicar con libertad a los moradores de la tierra. No había ninguna barrera de idioma. No tendríamos que estar luchando con la idea de que el mensaje se pueda transmitir en lengua angelical y los moradores de la tierra no hablan lengua angelical. No. ¿Por qué no? Porque es que los ángeles en todo el texto bíblico siempre se han comunicado en una lengua que el humano pueda entender. Y no hay absolutamente un solo ejemplo de un humano hablando con un ángel en lengua supuestamente angelical. Eso no lo hay. La única entrada y mención de lenguas angélicas es la que hace Pablo en el capítulo 13 y es haciendo uso de una hipérbole para presentar la supremacía del amor, más nada. Así que si usted aprendió quizá o escuchó, porque esto es una idea muy popular, esto se enseña popularmente, se le dice a las personas o justifican el hecho de hablar así, sí, camanda, rebequenda y chiribibí, y se le dice que eso no son lenguas. En realidad en el capítulo 2 de Hechos se hablaron idiomas. Sí, pero Pablo también habla de lenguas angelicales y Pablo habla de misterios. Entonces ahí se ven obligados, esa es la realidad. Se ven obligados a convertir el don original de Hechos 2, convertirlo, distorsionarlo en algo que la Biblia no enseña. Que el don de lenguas es hablar lenguas angelicales
o que el don de lengua es hablar misterios, cosas que nadie entiende. Esa es la realidad, lamentablemente. Así que, Madeline de Jesús. Todo lo que se burla del Espíritu Santo es blasfemia. Amén. Los primeros blasfemos son los que dicen chiribibí, chiribibí, sica manda rebequenda, y dicen que eso es el bautismo del Espíritu Santo. Los primeros blasfemos son los que hacen falsos milagros, los que hacen falsas sanidades, los que se hacen llamar apóstoles, profetas. Esos son los primeros blasfemos, esos son los verdaderos blasfemos. Los que le atribuyen al Espíritu Santo obras que el Espíritu Santo no ha hecho. Porque hay mucho blasfemo que se esconde detrás de una falsa espiritualidad. Oh, yo tengo el espíritu, sí, sentí, un toque, tengo poder. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted es un blasfemo. Usted es un blasfemo. Cuando le atribuyes al Espíritu Santo acciones que no le pertenecen al Espíritu Santo, que son inventos de tu propia denominación, malas interpretaciones bíblicas, usted está blasfemando. Así de sencillo. Esa es la verdadera blasfemia. Esa es la verdadera blasfemia. ¿Usted sabe cuándo es blasfemia y cuándo no? Páselo por aquí. Páselo por el filtro bíblico. Yo le acabo de demostrar con las escrituras. Que esto de las lenguas angelicales no es bíblico. Es una mala interpretación. Es una mala interpretación. Le guste o no. Se ponga rebelde, se ponga rabioso, se ponga, está blasfemando. No, la Biblia enseña eso. La Biblia enseña eso. Lo que pasa es que esa denominación ha sido bien enfática. Ha sido bien enfática en esta idea de la segunda experiencia, del hablar en lenguas, de que es el bautismo y de que si no son lenguas humanas, pues son angélicas. Y que si no son angélicas son misterios y que esto es parte de una obra poderosa del Espíritu Santo. Y en realidad cuando estudiamos el texto bíblico nos damos cuenta de que sí hay una obra poderosa del Espíritu Santo, pero no se describe de la manera que ellos la quieren describir. La obra poderosa del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos fue que se pudo hablar de las maravillas de Dios, se pudo expandir el evangelio a las personas que estaban allí reunidas de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Ese es el verdadero poder, esa es la verdadera obra poderosa. ¿Okay? Aquí hay un mensaje interesante, ¿ok? Que cuando el dedo de Dios, ok, sí, en el mensaje de Daniel, pero Daniel, José, por ejemplo, tenían una sabiduría divina y el Señor les podía interpretar. No era que Daniel mismo no interpretaba por cuenta propia ni por sabiduría propia. Era que tenía revelación de Dios. Y son casos realmente que son particulares y que no son algo cotidiano. O sea, esto no era de que José estaba interpretando sueños a diestra y siniestra. Había unos propósitos. Inclusive los sueños que logra interpretar José en la cárcel es para que se le presentase entonces a José más adelante al faraón como que había un joven que tenía un don de Dios, una capacidad de Dios, una gracia de Dios que podía interpretar sueños porque aquellas personas habían recibido una interpretación de José que se había cumplido. Y lo mismo sucedía con Daniel. O sea, lo mismo sucedía con Daniel. Primera de Corintios 14. Vamos para Primera de Corintios 14, Lucas en el próximo idioma. En el próximo idioma, ya los idiomas me tienen confundido. En el próximo video. ¿Okay? Primera de Corintios 14 dice Madeline de Jesús. ¿Qué versículo quiere que leamos? Lo tenemos aquí, lo podemos compartir. Ok, dice, claro, quieren creer lo que el hombre dice. No, mira, estamos creyendo esto, lo que la Biblia dice, Madeline. Lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí leyendo a ningún teólogo. Yo estuve leyendo Hechos capítulo 2. Estuve leyendo
Primera de Corintios 13 y vamos a hacer una lectura rápida sobre Primera de Corintios 14. Así que cuando usted dice, quieren creer lo que el hombre dice, ahí usted está haciendo una argumentación que no es cierta, porque estamos creyendo lo que la Biblia dice. Yo acá no he leído a ningún hombre, he leído la Biblia, al menos para presentar la argumentación bíblica, ¿ok? Pero métanse con Dios. ¿Qué es meterse con Dios? Eso de encerrarse en los cuartos, como lo predicó Gigi Ávila, que usted se mete con Dios y se mete y usted ora y ayuna y se mete y se mete y se mete y se mete y usted sale hablando lenguas. Los dones del Espíritu Santo son con el propósito de edificar a la iglesia. Si usted sale hablando lenguas y usted no está edificando a nadie porque nadie la logra entender, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve entonces? Edificación a sí mismo. Es debatible. Podemos hablar sobre eso con relación a lo que menciona Primera de Corintios 14, en que el que habla lengua a sí mismo se edifica. Pero cuando lo dice de esa forma, también hay una idea de que, por ejemplo, si yo hablo español en un cuarto donde nadie habla español y yo estoy dando un mensaje o he recibido un mensaje o entiendo que hay un mensaje que quiero comunicar y absolutamente nadie lo entiende, sino que eso queda entre Dios y yo, pues yo a mí mismo me edifico. ¿Sabes? Porque si nadie lo entiende, no hay quien pueda ser edificado. Hay otro versículo que dice, para Dios habrá misterios. Porque claramente si yo voy a una habitación donde nadie habla español, lo que yo hable en español va a ser un misterio para ellos. No es un misterio para mí, no es un misterio para Dios. No es un misterio para mí porque yo tengo dominio del castellano, yo tengo dominio, yo sé lo que estoy diciendo en español y Dios, lógicamente, conoce todos los idiomas. Pero para los que estén allí, que no conozcan el español, va a ser un misterio, a menos que haya un intérprete que les pueda interpretar y en ese momento en el que se da la interpretación en chino, en japonés, en la lengua que sea necesaria, esa interpretación en ese momento deja de ser un misterio. ¿Ok? Así de sencillo. Wow. Es que yo no entiendo, es que yo no entiendo Valle de Huesos Secos. Yo creo, es que tienes un mal concepto, Madeline. Tú tienes un concepto, un concepto pentecostal, un concepto neopentecostal. Es donde la persona, si no danza, si no dice sí, camanda, rebequenda, la vasalla, si no se estremece, uy, yo siento, uy, sí, camanda, uy, rebequenda, uy, sentí algo, sentí, se me pararon los pelos. Si yo no hago eso, para el pentecostalismo, para la mentalidad que tú tienes, quiere decir que yo estoy apagado, que yo estoy seco. Pero la vida que recibe el creyente no radica en las corrientitas que podamos sentir. La vida que recibe el creyente no radica en el, uy, sentí, uy, sí, camanda, rebequenda. No radica allí. Yo sé que el pentecostalismo te ha metido en la mente que si yo no digo sí, camanda, rebequenda, y si yo no danzo, y si yo no corro, y si yo no siento, y si yo no tiemblo, es que estoy apagado, es que estoy seco. Esa gente no cree en el Espíritu Santo, pero estás equivocada. Todos hemos sido bautizados en un solo bautismo. La vida que está en mí no radica en una experiencia. La vida que está en mí es Cristo mismo que vive en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Yo he sido muerto, sepultado juntamente con Cristo crucificado y ahora vivo para Cristo. Esa es la vida que hay en mí. Yo no tengo que temblar. Yo no tengo que sacudirme. Yo no tengo que decir sí, camanda, rebequenda para decir estoy vivo. Estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo convierte, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo perfecciona, el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo capacita. Lo que pasa es que tú tienes una mentalidad pentecostal donde el Espíritu Santo llega, se mete, sopla, a la cuenta de 3 se metió. Se metió. Míralo aquí, mira cómo está esto. Wow, corre. Uy, me estoy quemando. Este es el Espíritu Santo.
Pero cuando vamos al texto bíblico no vemos eso. No vemos eso, Madeline. No vemos que el texto bíblico diga que el Espíritu Santo provoca que las personas convulsionen, que el Espíritu Santo provoca que la temperatura corporal aumente, que el Espíritu Santo provoca tembladeras en el cuerpo. No vemos eso. Que una persona puede experimentar ese tipo de cosas, te lo compro. Pero que esa sea la manifestación del Espíritu Santo exclusivamente, eso es un error. Así de sencillo. Sí, pero Ezequiel 37 y los huesos secos, Madeline, Ezequiel 37 y los huesos secos, era una profecía sobre la casa de Israel y de la manera que pues volvería Dios a darles vida a través del nuevo pacto. Eso pues ya se cumple en la persona de Jesucristo. Eso de los huesos secos, de la manera que tú lo quieres aplicar, como que si tú no eres pentecostal y tú no brincas y dices rebequenda, eso es que tú estás seco, pues estás haciendo una mala aplicación ahí. Ah, pues perfecto, perfecto. Dios la sacó del catolicismo y la llevó allí. Pues, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí hay muchas personas que han salido de movimientos pentecostales, carismáticos también. Dice que Dios tenga misericordia de usted. Es que ya la tuvo, Madeline. Ya la tuvo. Ya tuvo misericordia de mí. Me amó primero y por eso le amo. Ya tuvo misericordia de mí. ¿Entiendes? Y tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de todos los que están aquí. Lo que pasa es que para usted y para las personas que tienen esa mentalidad, y me disculpa, de verdad, me disculpa que la utilice usted como ejemplo, pero usted está acá en el canal y, ¿verdad?, libre de participar, pero quiero utilizarla a usted también de ejemplo porque esa es la mentalidad popular. Me disculpa si la utilizo como ejemplo, pero esa es la mentalidad popular. Eso es lo que creen la mayoría de los pentecostales en realidad. O sea, no quieren ver. Yo le acabo de demostrar bíblicamente, Madeline, y eso usted no lo quiere ver, que las lenguas angelicales no existen. Que lo que Pablo menciona de lenguas angelicales es una hipérbole. ¿Qué pasa con eso? Ah, que eso usted lo quiere ignorar. Porque los pentecostales, mira, se pasan la Biblia por debajo del sobaco y siguen como si nada. Son incorregibles. Incorregibles. Yo muero así. Yo soy de hueso colorado y no voy a cambiar. Dice Gabito Rodríguez. Ellos lo dicen que no van a cambiar y punto. Ya. Entonces, si usted no va a cambiar y es incorregible, pues yo lo respeto. Pero hay otras personas que sí están dispuestas a estudiar, que sí están dispuestas a cambiar lo que tengan que cambiar para someterse a la autoridad bíblica, para recibir el consejo de Dios, para recibirlo completo como está escrito. ¿Okay? Es que no han buscado esa presencia. La presencia de Dios está con nosotros. Fíjate, está llena de conceptos errados. El pentecostalismo te ha hecho mucho daño. Ustedes les enseñan que la presencia de Dios se busca, o sea, que es algo que se busca, que no es algo que está en ti. Es una contradicción absoluta. Tú dices que tú tienes el Espíritu Santo, pero tienes que buscar la presencia de Dios. Porque a ustedes les enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona de la deidad, sino que es como una fuerza, es una cosa que llega, que se mete, que sopla, que te toca, que te hace correr. No se enseña el Espíritu Santo como Dios. No se enseña esa presencia permanente de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, del Espíritu Santo con la iglesia. Yo no tengo que ir a buscar la presencia en ningún lado, porque la Biblia me enseña que Él está conmigo. Esa fue la promesa que dejó el Señor Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes todos los días, no cada domingo. El pentecostalismo enseña que cada domingo tienen que ir a buscar una nueva bendición, porque la bendición del domingo pasado ya pasó, hermano. Estamos aquí buscando presencia. Adiós, pero si tú tienes el Espíritu Santo, se supone que el Espíritu Santo esté contigo todos los días. Lo que pasa es que le gusta mucho ese brinco, salto, sicamanda, rebequenda, y ya
Hay muchas personas que se han enviciado con esta actividad y con esta práctica. Esta práctica aparentemente le libera una cantidad de dopamina y oxitocina y sustancias en el cerebro, un éxtasis que les está creando una adicción. Se la dan el domingo, se dan su fuetazo, se dan su dosis de lenguas y de danzas, y el domingo que viene necesitan otra dosis, porque es algo que va y viene, es algo que va y viene. Está sujeto a sus emociones, está sujeto a lo que ellos han aprendido, que es de que llenarse. Entonces, como que se vacían, tienen que llenarse cada domingo. Son malos conceptos que te los han enseñado y que los están manifestando cuando escribes, están manifestando eso mismo. Esa es la realidad. Vamos a leer algunos otros comentarios. Si alguno quiere hacer un comentario, este es el momento. Estamos a punto de concluir. ¿Ok? Estamos a punto de concluir. Comentarios, por favor, participación. Vamos arriba, vamos arriba. No, es que es la realidad. Saludamos al pastor Bausá, que nos saluda por aquí desde la ciudad de Nueva York. Nos dice el hermano Lucas Bartomeo. Saludos, Lucas. Dios te bendiga mucho. La presencia de Dios la encontrás leyendo la escritura, orando, etcétera. No tenés que sacudirte o llorar a gritos. No es emoción, es obediencia. Amén. Amén. Eso es. La presencia de, es que el Espíritu Santo está con nosotros, está con nosotros. Este gozo, esta experiencia, esta intimidad, ellos no encuentran esta intimidad en las escrituras. Yo no sé si a ustedes les pasa. Muchas veces estoy leyendo las escrituras y uno se goza y uno marca la página y dice, wow, esto está tremendo lo que dice aquí. Uno se deleita en la escritura, uno es edificado a través de ella. El pentecostal no. No todo. No puedo generalizar, ¿ok? Valga la aclaración. Pero ese tipo de mentalidad que estamos viendo, que ha sido expresada por aquí en el chat, ese tipo de mentalidad no se deleita en eso, se deleita en el sentí, corrí, me dijeron, me profetizaron y ese tipo de cosas, ¿ok? Nos dice dimensión de los secretos. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 13 que las lenguas pasarán y todo pasará, pero el amor de Dios se mantendrá por siempre. Amén. Amén, porque se estaba señalando sobre todo la preeminencia del amor, la preeminencia del amor. Y este debate de que si cesaron, que si no cesaron, es un debate eterno. Yo creo que Dios tiene la capacidad de, en un momento necesario, si hace falta que una persona se comunique en otro idioma, Dios tiene la capacidad y la soberanía para hacer que esa persona de manera sobrenatural hable en el idioma que haga falta. Definitivamente no podemos amarrar a Dios o encajonar a Dios, limitarlo. Pero también tenemos que ser realistas. La necesidad de la iglesia en el primer siglo, aquel sistema donde se revertía lo que había sucedido en Babel y que ahora las naciones serían alcanzadas por el poder de la palabra y del evangelio. Hoy día, aunque sí hay necesidad de continuar evangelizando el mundo y evangelizando las naciones, hoy día no encontramos una barrera en el idioma tan fuerte como sucedía en el primer siglo y en la iglesia primitiva, ¿no? Hoy día prácticamente no hay necesidad para esto, ya hay bastante dominio de muchos idiomas, se continúa haciendo traducción de idiomas, traducción de Biblias, el mensaje está llegando, ahora la tecnología está facilitando mucho. Hay aplicaciones para traducir. Usted puede hablar, usted selecciona el idioma, usted va a China y selecciona el idioma y usted habla en español y el teléfono le habla en mandarín a la persona o en cantonés a la persona y la persona le habla en su idioma y usted lo escucha en su idioma. Así que la tecnología también nos está ayudando mucho con este asunto de los idiomas, de las lenguas. Así que en ese sentido yo creo que esta práctica ha cesado. No que sea imposible, no es nada imposible.
Pero la realidad es que la iglesia hoy día no tiene la necesidad, la urgencia de este don, de esta capacidad de hablar otros idiomas de manera sobrenatural para predicar las maravillas de Dios y el evangelio, porque en realidad, pues hoy día, 20 siglos más tarde, ya estamos en el siglo XXI, no tenemos esa necesidad. ¿Okay? Vamos a tratar de darle continuidad a este tema, porque hoy estuvimos hablando sobre las lenguas angelicales. Quiero desarrollar un poquito también sobre lo que ellos consideran que debe de estar enmarcado dentro de esa segunda experiencia, la segunda experiencia. Hay algunos que dicen no, que está en la señal de que la persona está bautizada en el Espíritu Santo. Yo creo que hay argumentación bíblica en contra de eso. Y sobre todo estas personas que acondicionan la salvación del creyente a que hable o no en estas supuestas lenguas. Muchas personas que han sufrido, que han sido traumatizadas, creyendo que no serían salvas, poniendo en duda su salvación constantemente, en una depresión constante, porque es que no hablan lenguas. Todavía yo no hablo lenguas y le estoy pidiendo al Señor y estoy gimiendo y gimiendo porque yo no me quiero quedar y si me pasa algo yo no me quiero perder, porque les enseñaron que tenían que hablar lenguas. Y les hablaban de técnicas, de que se encerraran en los cuartos. Y enciérrate ahí, le decía allí, enciérrate ahí y dile, Señor, de aquí no salgo hasta que no me bautices. Y si tiene que estar 3, 4, 5 días ahí encerrado, no importa, mejor se queda ayunando. Eso se enseñó. Eso fue lo que se enseñó. Nos dice Dimensión. Yo estoy ciego, yo casi no leo esas letras. Los pentes no quieren entender que los dones eran parte de un periodo transitorio en el primer siglo que marcaba la llegada de la salvación a los gentiles. Ahora solo se necesitan en casos extremos. Muchas veces sí, estamos bastante de acuerdo con eso. Yo creo que Dios no se limita, Dios tiene la capacidad, Dios es un Dios personal que se relaciona con la criatura, que no tiene limitaciones. Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede hacer lo que quiera porque Dios es soberano y lo hace. O sea, al día de hoy Dios sana, pero es Dios, no es que yo soy un sanador porque yo tengo el don de sanar gente, no. Oramos por los enfermos esperando que Dios los sane. Oramos con fe, sabiendo que Dios los puede sanar y quedamos sujetos a la soberanía de Dios. ¿Verdad? Y hay personas que Dios los sana. No porque yo tenga el don o porque nosotros tengamos el don. No, Dios los sanó. Y se hizo lo que la palabra nos enseña. Orar los unos por los otros y orar por los enfermos. Pues oramos por ellos, esperando que Dios los sane, sometiéndonos a su voluntad y sabiendo que Él es poderoso para hacerlo. Pero ya no está en nuestras manos. En nuestras manos está. La responsabilidad de nosotros es orar por ellos. Esa es la realidad. Así que es un tema también muy interesante, el de los dones y lo que mencionaba Dimensión. O sea, hay un punto medio entre esto del cesacionismo y el continuismo. Yo digo que yo me puedo identificar de cualquier forma, un cesacionista permisivo o un continuista muy moderado, porque soy muy moderado. Porque yo digo que todos en parte somos cesacionistas, tenemos un canon cerrado, no reconocemos el ministerio de apóstoles y el oficio de profeta moderno. Así que ya estamos, esas partes las estamos recortando automáticamente. Así que en eso somos cesacionistas obligados, ¿verdad? Y hay otros asuntos en cuanto a los dones del Espíritu que también hay unas condicionales, hay unas cosas que hay que observarlas, hay unas cosas que hay que analizarlas. No todo lo que dicen sanidad es sanidad divina. No todo lo que dicen revelación en realidad es un don o es una revelación de ciencia o es algo, no. Pero sabemos que Dios sí se relaciona con su iglesia, que hay unas herramientas en la iglesia, que el Espíritu Santo trae una capacitación precisamente para la edificación de la iglesia. Eso no lo podemos negar. El momento que neguemos eso,
dejamos a la iglesia entonces sin recursos, sin herramientas. Pero mira, aquí está todo. Aquí está la fuente. Aquí. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Madeline, usted habla de falta de conocimiento. Todo lo que hemos hablado es por el texto bíblico. Yo sé que te lastima, porque, mira, el pentecostalismo se arraiga tanto en el tuétano de la gente que yo he hablado con muchos pentecostales que les digo siempre lo mismo. Vas a comenzar a comprender muchas cosas cuando seas más cristiano, bíblico, que pentecostal. Mientras usted siga poniendo los postulados y las enseñanzas, los dogmas del pentecostalismo o del neopentecostalismo, usted, yo creo, no la conozco, pero según lo que ha escrito, yo creo que usted caería dentro de lo que es el movimiento neopentecostal. Mientras usted siga poniendo esos dogmas, esas enseñanzas, esos postulados por encima del texto bíblico, va a continuar en el error. Va a continuar en el error. Cuando usted ve el texto bíblico, cuando usted escucha una enseñanza como la que se ha traído poco a poco por el texto bíblico, y usted dice, qué falta de conocimiento, y no trae ninguna argumentación bíblica, sino su opinión, porque usted ha sido enseñada dentro del pentecostalismo y le molesta que sea confrontada con el texto bíblico, usted sencillamente está haciendo gala de la ignorancia que hay en el pueblo pentecostal. Así que gracias a usted, el pueblo pentecostal está aquí, ¿verdad? Representado en usted, manifestando esa ignorancia y esa terquedad, esa rebeldía en contra del conocimiento bíblico. Se rebelan contra el conocimiento de Dios. ¿Okay? Así que si no hay más comentarios, si no hay más comentarios, vamos a dar por concluido este video. No sin antes decirle a Madeline, no es nada personal. Así que por acá es más que bienvenida. Sí somos un poquito apasionados en la argumentación, pero entendemos que podemos ser hermanos en la fe y tener algunas diferencias. Unas diferencias son más marcadas que otras. Eso no quiere decir que vamos a callar nuestra argumentación en contra de esos errores, pero me disculpa por haberla tomado de ejemplo así desde el chat, pero es más que bienvenida por acá en el chat y en los videos. Así que también tenemos otros videos ahí en el canal. Les recomiendo, hay un video que está por ahí que se titula Hablando en Lenguas. Es prácticamente bajo la misma temática que estuvimos tocando hoy, pero creo que tiene unos elementos que no tocamos en el día de hoy. Para el próximo video que hagamos sobre este tema, vamos a tratar de tocar entonces esto de la segunda experiencia, hablar misterios, que también se le llama así. Algunas personas lo justifican diciendo que están hablando misterios. Y vamos entonces a trabajar puntualmente sobre Primera de Corintios 14, donde ahí también se hace descripción de un orden bíblico que a todas luces el sistema pentecostal, neopentecostal y carismático lo rompe. Yo no sé qué hicieron con Primera de Corintios 14, si lo desaparecieron, si lo trituraron, si lo borraron, qué fue lo que pasó con ese capítulo, pero todo parece indicar que allí pues se violan todos los parámetros establecidos y el orden establecido por Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. ¿Okay? Así que vamos para adelante con esto. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, esté con sus hogares. Yo me despido, si Dios lo permite, estamos por aquí pasado mañana. ¿Okay? Moisés Morales para Moisés Gospel Lab. Gracias por su compañía. Me despido.